No me voy a ir lejos, vamos a ir al propio Picasso. Como decía, Picasso ya habría pasado a la historia solo por este cuadro. La señorita está bien. Podríamos decir que este cuadro es el primer cuadro cubista. El cubismo viene de las investigaciones y del trabajo conjunto de Picasso y Georges Braque a partir de lo que ellos han visto de la pintura de Cézanne. Justamente coincide con el año 1906, que es el año en el que París hace una gran exposición retrospectiva de la obra de Cézanne, justo cuando Cézanne acaba de morir. Bien, allí se juntan Picasso y Braque y ven que la pintura ya no es lo que era. Y ya no es lo que era porque ya no existe la estructura que siempre había tenido una pintura. Esta estructura viene desde la época de Tiziano. Yo hago cualquier imagen, y Delacroix lo hace, sitúo una figura o una acción en un primer plano, después hay un segundo plano que me da una profundidad hasta que llego a un fondo que bien puede ser un paisaje. Esto lo había inventado Tiziano en el sentido de decir, bueno, el primer plano tiene una trama, una red de lo que podríamos llamar ejes fuerza. Esto es un concepto que luego desarrollaron los futuristas a partir de esto. Es decir, el cuadro en sí mismo, si quitamos las mujeres, no podemos diferenciar realmente, o llega un punto en el que se funden la figura y el fondo, o el primer plano, el segundo plano y el tercer plano, porque los ejes que determinan el cuadro no son horizontales, sino que son fundamentalmente verticales y diagonales. Estas mujeres tienen estas formas, con estas aristas tan pronunciadas, esas líneas tan rectas, porque están acopladas, su dibujo está acoplado a las líneas, a los ejes fuerza que Picasso ha ido tejiendo sobre lo que es la realidad pictórica. Porque si algo define a la pintura del siglo XX es que es una realidad en sí misma, no es una representación de otra realidad. Entonces, cuando yo, Picasso, elijo un tema como es el Guernica, que va a hablar de una realidad que efectivamente ha sucedido, voy a seguir creando una obra de arte que hable sobre la propia obra de arte. Si algo define el arte del siglo XX es que es autorreferencial. Cuando yo pinto, hablo de cómo se pinta, de qué es una pintura y de quién es el artista que tiene que pintar. Y lo que hago es hacerlo a partir de líneas que yo marco como lo que va a ser la red, a partir de la cual se teja el cuadro. El hecho de que sean señoritas de la calle Aviñón es lo de menos, es la utilización de un motivo para llevar a cabo otra cosa. Otra cosa como puede ser, por ejemplo, un retrato. Si vamos a la evolución de Picasso posteriormente, podríamos encontrar, por ejemplo, esto, el retrato de Kahnweiler. ¿Veis a Kahnweiler aquí? Bueno, es difícil, se entrevé una serie de ojos, una serie de, bueno, la nariz, algo del pelo, pero ¿qué ha pasado? En determinado momento, este proceso que ha empezado en las señoritas de Aviñón ha creado una trama tan compleja que lo que vemos son distintas facetas, cada pequeña región del cuadro está mirada desde un punto de vista, pero sobre todo lo que hemos perdido en todo esto ha sido el fondo. El cuadro se queda como una especie de red en donde ya no hay distinción entre un primer plano y el fondo. Esto ya sería el resultado más elaborado y es lo que llamamos el cubismo hermético. Se llama hermético porque llega a un punto llega hasta las últimas consecuencias que el espectador empieza a no entender qué es lo que hay ahí, a no poder interpretar qué es lo que hay ahí. Aquí vemos al señor Kahnweiler porque sabemos que Kahnweiler le encargó a Picasso un retrato cubista, pero si no, a lo mejor nadie había sabido jamás que este señor era el señor Kahnweiler. Esto lo podemos aplicar también a la estructura de Guernica. Ahora pregunto, ¿es un cuadro cubista? Tiene muchos retazos del cuadro cubista. No es exactamente algo como el señor Kahnweiler, porque, bueno, también pertenece a la propia evolución del cubismo. El retrato del señor Kahnweiler es del año 1910, de este cubismo hermético, y en determinado momento Picasso se da cuenta de que básicamente nadie entiende qué es lo que hay en los cuadros cubistas, y entonces aparece lo que llamamos el cubismo sintético. Es decir, tenemos que dar ciertas orientaciones al público o al crítico para saber qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo voy a pintar a un señor tomando un refresco en una cafetería, ¿cómo puedo hacerlo desde una perspectiva cubista? Pues lo voy a hacer mediante un juego
bastante sencillo en el fondo. Hay un señor aquí que está sentado en un café, leyendo el periódico y tomándose un vaso